A continuación, queremos invitarlos a que vean un video sobre las historias de algunos campesinos que se beneficiarán con el decreto que hoy se firmará y que permite al Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, que se abra el camino jurídico para que se resuelva la titularidad de los predios. Pobladores rurales y urbanos de Boyacá y todo el territorio colombiano pueden acceder a los programas de formalización de la propiedad liderados por el Gobierno Nacional. Le damos muchísimas gracias. También le agradezco de corazón en nombre de mi comunidad, de la primera y segunda chorrera, sector Milagro y Playita, que nos hayan dejado las oficinas de la legalización de las falsas tradiciones. Para mí es un orgullo y me siento muy orgullosa y le doy gracias en nombre de todos los campesinos de Sogamoso. Una ayuda de esas del gobierno que la gente tenga su título propio, porque yo tengo mi escritura libre de falsa traición. Yo no tengo terrenos en falsa traición. Con la identificación de predios que pueden ser objeto de reconocimiento de derechos reales, se trabaja para que más colombianos sean propietarios, favoreciendo el incremento patrimonial y mejorando su calidad de vida. Una gran cosa del gobierno, porque ya sabemos quién es dueño y quién no es dueño. Todos nos sentimos agradecidos, que hoy en día nos sentimos que sí realmente vamos a tener legalizados nuestros predios. Así sean 100 metros, 10 metros, pero tenemos el honor de que hoy en día, gracias al señor presidente de la República, vamos a tener nuestras tierras con título propio. Ahora, el momento que todos los campesinos y el sector agrícola de nuestra ciudad y de nuestro departamento estaba esperando. La firma del decreto que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los campesinos, quienes mediante la identificación de derechos reales susceptibles de ser saneados, pueden acceder a programas de formalización de la propiedad, liderados por el Gobierno Nacional o instancias judiciales que conlleven a la obtención de este título de propiedad. El decreto en esencia permite identificar las matrículas inmobiliarias que identifican registralmente los predios rurales y proponen las acciones a que haya lugar. Este será firmado por el ministro de Justicia y del Derecho, doctor Enrique Gil Botero. También será firmado por el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señoras y señores, ustedes lo estaban esperando y me complace anunciarles que a continuación se dirigirá a todos ustedes el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bienvenido a Sogamoso, la tierra del sol. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso, tan generoso. Siempre que vengo a Boyacá me siento, por supuesto, como en mi casa. Ustedes saben que llevo en mi sangre a Boyacá. Mi padre nació en Boyacá, mi abuelo nació en Boyacá, mi bisabuela nació en Boyacá. Pues más boyacense no puedo ser, querido gobernador. Quiero saludar al señor ministro de Justicia, a su antecesor, al señor exministro, hoy senador elegido, además muchas felicitaciones, una gran votación, don Jorge Londoño. El señor ministro de Salud, que hoy nos acompaña. Vamos a ir ahora a Socha, al hospital, al pueblo del gobernador. Querido gobernador. Y también al señor alcalde de Sogamoso, un saludo muy especial.
al señor superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa, al director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, al ministro de Agricultura encargado, a los demás funcionarios del Gobierno Nacional, a los comandantes de nuestro ejército, la policía, gracias por ese trabajo que hacen ustedes todos los días, a todos los queridos campesinos que aquí nos acompañan el día de hoy. Saludamos también a los representantes que hoy nos acompañan. María Izquierdo, un saludo especial. A nuestra reina, también un saludo a todos, un saludo muy afectuoso y gracias por este recibimiento. Ustedes saben que en este gobierno hemos querido crear tres pilares para dejarle a nuestros hijos, a las próximas generaciones, un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Esos han sido los pilares. Eso ha sido lo que nos ha motivado, ha sido como nuestro norte, nuestra brújula en estos ya casi 8 años de gobierno. Y miren lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas. Vimos en las elecciones donde el hoy senador Londoño, hace unos meses exministro de Justicia, sacó esa votación tan alta. En esas elecciones vimos por primera vez a las FARC, a los comandantes de las FARC, depositando su voto en una urna. Ustedes vieron esa fotografía. Por primera vez en 54 años que no estaban saboteando las elecciones, que ya están desarmados. Un país, una nación sin FARC. ¿Quién se hubiera imaginado eso hace unos años? Nadie. Nadie se hubiera imaginado que las FARC iban a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas y que iban a comenzar a hacer política. Y no les fue bien, no les fue bien, pero el cambio de las armas a los votos, de la violencia a los argumentos, es un cambio que va a quedar para toda la vida y el mundo entero lo está observando, diciendo, mire lo que están haciendo los colombianos, están haciendo la transición hacia un país en paz después de tantos años de guerra. Hoy están sentados allá en Quito los negociadores del gobierno con el otro grupo más pequeño, el ELN, para que sigan el mismo ejemplo de las FARC. O sea, ese país en paz que estábamos soñando ya comienza a florecer. La paz se demora mucho en construir. Silenciamos los fusiles, pero la paz se construye en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades. Y eso es lo que todos juntos tenemos que comenzar a hacer, todos los colombianos. Por eso tenemos que dejar a un lado tanta polarización, tanto odio, tanta sed de venganza, dejarlo atrás y seguir ese consejo que nos trajo. Vino a eso específicamente el Papa Francisco. Dijo él y lo puso él personalmente, el título de su visita: voy a Colombia a empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación después de más de 50 años de guerra. Y eso no es fácil, no es fácil porque reconciliarse después de tantos años de animadversión, de enfrentamiento, pues requiere temple, requiere coraje, requiere convicción, que se va construyendo poco a poco. Esa paz, para que sea estable y duradera, necesita un país más equitativo. Y les decía que en estos últimos 15 días hemos visto cosas muy importantes en esa dirección, también en la dirección de un país más equitativo. Porque el otro objetivo que nos pusimos hace 8 años
fue muy claro, contundente para tener un país más equitativo. Vamos a combatir la pobreza como estamos combatiendo la guerrilla. Eso les dije yo a mis ministros hace 8 años. Y pónganse las pilas y hagamos una política efectiva que nos permita luchar con más herramientas, con mejores resultados contra la pobreza. Y la semana pasada nos dieron los resultados. Nos dieron los resultados de estos 8 años de trabajo. Y el resultado no puede ser mejor. 5.100.000 colombianos salieron de la pobreza. La pobreza extrema la hemos reducido a la mitad de lo que teníamos hace 8 años. Y algo más importante todavía, por primera vez, las desigualdades, que en el caso colombiano eran vergonzosas. Éramos el país más desigual de toda América Latina después de Haití. Ya no. Ya hemos superado esa vergüenza, aunque nos falta todavía mucho camino por recorrer. Ese objetivo de tener un país más equitativo tiene mucho que ver con este evento. Este evento donde firmamos un decreto que facilita enormemente a los campesinos a que por fin tengan títulos sobre sus tierras, tengan la propiedad formal de sus tierras, después de tanto tiempo. Buena parte de los conflictos en Colombia han surgido por la tierra, por la mala distribución de la tierra, por la falta de formalización de la tierra. Y también por eso nos hemos puesto a que el gobierno le ponga la atención al campo colombiano. Por eso aceptamos inclusive que en los acuerdos de La Habana se incluyera el tema del desarrollo rural integral, para ponerle atención al campo, para invertir más en el campo, para darle más facilidades a los campesinos, para poder luchar mejor contra la pobreza, porque la pobreza está concentrada en el campo, donde estaba concentrado también el conflicto. ¿Y cómo lucha cómo puede uno ser más efectivo en esa lucha por el campesino y contra la pobreza en el campo? Invirtiendo, llevando carreteras, llevando vías terciarias, construyendo colegios, dándole a los hijos de los campesinos la oportunidad que vayan a un colegio y a un buen colegio, construyendo hospitales para que tengan mejor servicio de salud, pero sobre todo dándole a los campesinos la oportunidad de tener un ingreso digno, y ese ingreso digno pasa necesariamente por la formalización de la tierra. Por eso este decreto que hoy firmamos es tan importante. Cuando llegamos al gobierno, había una institución que se llamaba el INCODER. Había muchas instituciones que estaban totalmente corrompidas, instituciones que quisimos en algunos casos mejorarlas, transformarlas, pero que estaban tan corrompidas que decidimos desaparecerlas. Por ejemplo, una institución, el INCO, era la institución que hacía todas las carreteras en Colombia. Estaba tan corrompida que dijimos, no, esto hay que liquidarlo, y la liquidamos. Y ustedes están viendo lo que hoy estamos haciendo en materia de infraestructura. Teníamos, cuando llegamos al gobierno, 800 kilómetros de dobles calzadas acumuladas en toda la historia de la República desde nuestra independencia, 800. Pues nosotros ya hemos construido con esa nueva institución 1.300. Y lo que falta, y óigase bien,
La inversión más grande que se ha hecho en la historia de Colombia en infraestructura, y ni un solo reclamo, ningún proponente, ningún concesionario que haya participado de los cientos de concesionarios se ha quejado de nada, de falta de transparencia. Otra institución que infortunadamente estaba también totalmente corrompida, el Seguro Social, y la liquidamos, y hoy tenemos Colpensiones, y redujimos el tiempo de un colombiano o colombiana que tiene su derecho a su pensión, de años y años esperando su pensión, a tan solo unos días. Eso es lo que se ha producido en esa institución de Colpensiones. Y otra institución de las muchas que encontramos corrompidas, que tratamos de recuperarla, pero no pudimos, tiramos la toalla y la liquidamos, fue Incoder, y la reemplazamos por la Agencia Nacional de Tierras. Y un dato, desde el año 2010 al año 2018 se han formalizado cerca de 3.400.000 hectáreas. En tan solo 19, 20 meses, esta nueva agencia ha formalizado 1.500.000. De 3.400.000, casi la mitad en 20 meses. Y eso es lo que nos da ánimo para pensar que con este decreto que hoy firmamos vamos a poder seguir formalizando a un ritmo muy importante. Boyacá es tal vez de los departamentos que más necesitaban y que más necesitan esa formalización. Con este decreto se estima que cerca de 2,5 millones de campesinos a lo largo y ancho del país se van a poder beneficiar. ¿Qué quiere decir que se van a poder beneficiar? Que por fin van a poder tener el título sobre su propiedad y que ese título le va a dar el derecho a que le den crédito, le van a dar el derecho a tener una hipoteca, o le va a dar el derecho de dejárselo a uno de sus hijos, o a sus hijos, o a todos sus hijos, o a sus hijas. Es decir, se formaliza. Eso tiene unos beneficios enormes porque hasta ahora vivían en la incertidumbre. Ah, no, yo le compré este predio a fulano de tal, y fulano de tal no tenía papeles. Entonces, es una tradición falsa. Entonces iban al banco y mire, es que yo tengo un predio, usted me puede prestar unos pesitos para ver si yo puedo sembrar mi cosecha en estas condiciones, y me dicen, ¿dónde está el título? No tengo título, no le puedo prestar la plata, señora o señor. Eso es lo que le pasaba y le está pasando todavía a un número demasiado grande de campesinos. Por eso fue que vinimos aquí a Sogamoso a firmar este decreto, porque en Boyacá hay 270.000 campesinos, 270.000 campesinos que van a poder beneficiarse de ese decreto, 270.000, en el país 2.500.000. Y eso contribuye enormemente a ese gran pilar de la equidad del país. Menos pobreza, más desarrollo en el campo quiere decir más desarrollo, sobre todo para los colombianos más vulnerables. Por eso el sector privado sigue invirtiendo en el campo, y por eso el gobierno sigue también estimulando el campo, a tal punto que en el crecimiento del año pasado, el sector que más creció por encima del sector industrial, por encima del sector comercial, fue el sector agropecuario. Y eso es lo que tenemos que mantener, porque el empleo, por ejemplo, se generó más en el campo que en las ciudades. El desempleo bajó más
en el campo que en las ciudades. Y estamos haciendo unos grandes esfuerzos para llevarle a los campesinos más vías terciarias. Aprobamos una reforma constitucional, creo que a usted le tocó aprobar esa reforma, senador Londoño, para por una sola vez coger de una cajita de las regalías a otra e invertir solamente en vías terciarias. Y eso va a ser de gran beneficio para el campo colombiano. Y ya con paz, ya sin el conflicto armado, vamos a poder por fin convertirnos en lo que deberíamos habernos convertido ya hace algún tiempo, una despensa para el mundo, una despensa en un mundo que está buscando cada vez más alimentos, un mundo que está comenzando a preocuparse porque comienzan a sentir hambre, porque los alimentos se están agotando. ¿Y qué país? Y no lo dice el gobierno, lo dice la FAO, tiene el mayor potencial para producir alimentos para el mundo. Hay 7 en el mundo y uno de ellos es Colombia. Pero necesitamos todos esos instrumentos para poder producir mucho más el campo. Por eso esta formalización tiene un significado enorme, porque abre las puertas para un mejor futuro para millones de campesinos en Colombia y abre también las puertas para un desarrollo en el campo como el que nunca habíamos visto, por el conflicto y por la falta de títulos en cabeza de todos y cada uno de los campesinos. Vamos a hacer un pequeño conversatorio aquí con los más interesados en este tema y los que más tuvieron que ver para que les expliquen exactamente en qué vamos en ese sentido. Y hay una persona que nos acompaña que le va a hacer unas preguntas porque tiene mucho que ver con lo que estamos hoy haciendo, que es la restitución de tierras a los campesinos que fueron sacados de sus predios por la violencia, que se los estamos restituyendo. Eso es parte también de la formalización, pero es un capítulo aparte, pero me parece importante una rendición de cuentas en este momento. Entonces, yo comenzaría con el superintendente de Notariado y Registro, no Industria y Comercio, de Notariado y Registro, que es uno de los muy responsables de este decreto y que le va a tocar también hacer un trabajo. Cuéntenos ya con más detalle en qué consiste el decreto, por qué es tan importante este decreto. Bueno, presidente, la primera tarea que usted me puso es, se va a formalizar tierras. Se va a formalizar junto con la Agencia Nacional de Tierras y con los alcaldes, a asesorarlos jurídicamente para que puedan formalizar el 100% del territorio. Me vine para Boyacá y lo primero que encontré es que en Boyacá el 70% de los predios están en falsa tradición. Un solo caso, Sogamoso, 135.000 folios de matrículas abiertas y 85.000 predios en falsa tradición. Me fui por todas las veredas y con los líderes de acción comunal encontraba que todos tienen su folio de matrícula inmobiliaria. Y los campesinos se le acercan a uno y le dicen, es que yo soy propietario desde hace 100 años, mire, y uno encuentra folios de matrícula inmobiliaria abiertos desde 1756 acá en Boyacá, que vienen de resguardos, vienen de títulos coloniales, pero que se abrieron basados en derechos y acciones. Todos llegaban ante los jueces, pero la sentencia T488 no le permite a los jueces adjudicar terrenos baldíos y tienen que desvirtuar que son terrenos baldíos dentro del proceso. Entonces, presidente, ¿qué hicimos? Como la Agencia Nacional de Tierras tiene que hacer parte de esos procesos, pero a la agencia le toca hacer un estudio y demostrar que efectivamente el terreno es baldío o no es baldío, metimos a los campesinos en un sándwich entre los jueces y la Agencia Nacional de Tierras. Este decreto, ¿qué es lo que hace? Le da facultades a la Superintendencia de Notariado y Registro para que haga un estudio de títulos, ¿sí? Y en ese estudio de títulos determine si hay derechos reales y se presume que es de propiedad privada o no el predio.
y ya pueda los jueces tomar la decisión más tranquilamente y la Agencia Nacional de Tierras también determinar si es un terreno baldío, adjudicarlo inmediatamente. Eso es lo que hace el decreto y eso le ayuda mucho a los campesinos porque es algo probatorio para los procesos de pertenencia y algo probatorio para que la Agencia Nacional de Tierras no tenga que hacer 270.000 aclaraciones de propiedad acá. ¿En cuánto tiempo se va a reducir ese procedimiento? Lo primero que tengo que hacer, presidente, es registrar las sentencias que no se pudieron registrar, que son 450, que los registradores devolvieron porque no cumplía con la sentencia de la Corte Constitucional. Eso es lo primero que voy a hacer. La unidad móvil ya está trabajando en todas las veredas, recogiendo esas sentencias y volviéndolas a llevar a registro. Y lo segundo que voy a hacer, presidente, es vereda por vereda, recogiendo los documentos que los campesinos tienen de folio de matrícula, ir a hacer el estudio y expedir el acto administrativo que dice el decreto. O sea que en 3 meses debo tener por lo menos 1.500 resoluciones expedidas de folios estudiados, presidente. Esa es la meta que tenemos. 1.500 en 3 meses. En 3 meses. Aquí nos venimos y ojalá, presidente, podamos hacer una marcha de camisas blancas con todos estos campesinos y todos con su resolución ya para que puedan acceder a la justicia. Ojalá podamos venir a Sogamoso. Entonces, mire, superintendente, yo me voy en 4 meses, ¿no? Pero entonces en 3 meses venimos y usted me ha cumplido eso. Sí, presidente. Me ha cumplido con todo lo que me está diciendo. Sí, señor. Gobernador, usted es testigo. Si no, usted sabe las consecuencias. Bueno, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, presidente. A ver, doctor Miguel Samper, Agencia Nacional de Tierras. Cuéntenos por qué la agencia pudo avanzar tanto frente a lo que se venía haciendo y por qué se ha hecho tanto en estos 20 meses y antes por qué estaba como tan lento. Y cuéntenos también cómo va usted a contribuir a que estos miles de campesinos y los millones de campesinos en Colombia puedan formalizar lo más rápido posible su tierra. ¿Y cuánto hemos formalizado? Muy buenos días, señor presidente, y a todos ustedes. Desde que llegamos a la agencia con una instrucción muy clara de parte del señor presidente, estructuramos y ordenamos la casa porque teníamos evidentemente un rezago, una herencia del difunto o del extinto Incoder con la cual teníamos que lidiar. Y lo hicimos sobre la base de 3 claves, de 3 principios básicos: eficiencia, transparencia y cercanía. Eficiencia, presidente, porque acortamos los procedimientos administrativos, logramos reducir los tiempos, logramos poner a los funcionarios el compromiso de unas metas claras y hemos expedido a la fecha 37.500 títulos, 37.500 familias campesinas que antes no eran propietarias y que hoy lo son gracias a las gestiones de la Agencia Nacional de Tierras. Esto es triplicar, señor presidente, el número de títulos que se aprobaban año tras año, porque esto lo conseguimos hacer en tan solo 20 meses de gestión. Transparencia. Cuando usted creó la Agencia Nacional de Tierras, señor presidente, incluyó una figura absolutamente inédita en las entidades del Ejecutivo y es la figura del inspector de tierras, que tiene que velar por todos los procesos que nosotros hacemos. Y además creamos un sistema de información en donde cualquier persona, cualquiera de ustedes puede consultar en qué vamos, quién es el responsable y cómo le podemos hacer veeduría para que ese proceso sea verdaderamente transparente. Lo que sí es absolutamente inaceptable, y eso lo decimos en todos los rincones del país, es que los funcionarios de la agencia o personas, avivatos que se hagan pasar por funcionarios de la agencia, le cobren al campesino haciéndose valer de las necesidades de los campesinos por un trámite que es absolutamente gratuito. Y por último, en términos de cercanía, el gran legado del señor presidente Juan Manuel Santos en materia de tierras, de la revolución que estamos haciendo en la gestión de la tierra de este país, es la forma. Es la forma en que nosotros vamos predio por predio.
Las decisiones por instrucciones del señor presidente ya no se toman en un escritorio frío en Bogotá, en Tunja, ni siquiera en el casco urbano de Sogamoso, se toman en el predio, trabajando con las comunidades. Son en últimas las comunidades campesinas, el que ha vivido en ese predio, el que sabe perfectamente por dónde pasa la cerca, quién ha sido su vecino. No son los funcionarios de la agencia los que se las saben todas, los que se las saben todas son los campesinos. Y con esto le estamos demostrando a las ciudades, al país en general, que el campesino es sujeto de derechos, que la ciudadanía también se ejerce en el campo. Y ese es el gran legado que le deja la institución de tierras que creó el señor presidente a este país. Todo esto no sería posible, presidente, si no tuviéramos las reformas legislativas y normativas como la que estamos aprobando el día de hoy, porque las realidades regionales son tan distintas que no podemos pretender que la realidad de la tierra en un departamento como Boyacá sea igual a la realidad de la tierra en un departamento como el Bichada, en donde hay muchos más baldíos. Aquí en el departamento no hay baldíos y lo que nosotros queremos es llenar el campo boyacense de propietarios. Con este decreto y con las herramientas que nos da el decreto 902, presidente, que está siendo estudiado en este momento por la Corte Constitucional, es que vamos a poder cumplir con esa meta que usted nos ha puesto de llenar el campo colombiano de propietarios. Por eso es que necesitamos que la… Una pregunta. Nos habíamos puesto la meta de 7 millones de hectáreas. ¿En cuánto tiempo la vamos a cumplir? El acuerdo de paz establece que tenemos 10 años para cumplir esa meta de 7 millones de hectáreas. Demasiado tiempo, tiene que acortar. Si seguimos con el ritmo que vamos, que estamos formalizando de 1,5 millones de hectáreas cada 20 meses, en 5 años cumpliremos con esa meta, presidente. Muy bien, 5 meses, 5 años. Sí, señor, reducimos el tiempo a la mitad. Muy bien. Bueno, doctor Miguel, muchas gracias entonces. Muchas gracias. Ricardo Sabogal es quien dirige la unidad de restitución de tierras. A ver, les explico un poco de dónde nació la unidad de restitución de tierras. Cuando estaba yo comenzando a pensar y a diseñar el proceso de paz, me estudié todos los procesos de paz que se han hecho en el mundo y me di cuenta de algo que era increíble, era absurdo. En ningún proceso de paz, las víctimas de la guerra, las víctimas del conflicto armado habían sido tenidas en cuenta, habían sido siempre relegadas a un segundo, a un tercer plano. Y yo dije, aquí vamos a hacer algo novedoso, diferente y justo, porque los que más han sufrido la guerra, los que más han sentido el conflicto han sido las propias víctimas. Entonces vamos a poner sus derechos, los derechos de las víctimas, que están establecidos en un tratado internacional, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la no repetición. Vamos a comenzar a tener en cuenta a las víctimas. Y fue así como le dimos vía libre a un proyecto de ley que fue histórico. Vino el propio secretario general de Naciones Unidas a promulgar esa ley, la ley de víctimas y restitución de tierras, la ley de víctimas para que las víctimas pudieran ser especialmente atendidas y la restitución de tierras para devolverle a los millones de campesinos que han sido desplazados por la violencia durante todos estos años de sus predios, de su tierra, para que pudieran volver a su tierra cuando la paz se pudiera firmar. Y eso es lo que está pasando. Ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad de estas familias que duraron 5, 10, 15 años viviendo en los tugurios de las ciudades,
porque han sido desplazados de su campo, ahora retornando a sus tierras con proyectos productivos, con vivienda rural gratis y rehaciendo su vida. Eso es también parte de la construcción de la paz. Y para eso hay una unidad de restitución de tierras. Cuéntenos en qué va, doctor Sabogal, esa restitución y cómo vamos a terminar el gobierno que usted ha acompañado durante todos estos años desde que se creó la unidad en materia de darle a los campesinos la tierra que les pertenece. Gracias, presidente. Presidente, aprovecho para hacerle un reconocimiento a la doctora María Julia Figueredo, porque recuerde usted que cuando arrancamos la política, el tema del derecho agrario había quedado relegado en las facultades de Derecho, era un tema que no se estudiaba, y María Julia es la responsable del capítulo Boyacá del Instituto de Derecho Procesal, y ella hace un evento todos los años. Pues le cuento, presidente, que ella fue nuestra gran aliada para que estos conocimientos llegaran a los estudiantes de Derecho de Boyacá y otras zonas. Anualmente yo tenía que venir a dictar la conferencia de restitución de tierras acá a Boyacá, y eso es a usted, gracias, magistrada. Presidente, ¿cómo estamos hoy? 110.000 colombianos y colombianas fueron a las oficinas a decir: aquí alguien me quitó la tierra, o se la quitaron a mi papá, o asesinaron a mi papá por quitarle la tierra, y esos reclamos hoy, ya estamos trabajando en el 80% de esos reclamos. A muchos les hemos dicho: su caso sí es de restitución de tierras, a usted sí le quitaron esa tierra por la violencia, y los jueces han validado eso a través de sentencias. Tenemos ya en manos de esos campesinos 300.000 hectáreas y tenemos en manos de los jueces 500.000 hectáreas que ellos están fallando todos los días. Y aprovecho este espacio, presidente, para contarle que ya el Consejo Superior de la Judicatura aprobó nutrir de más jueces restitutivos en las zonas donde hay un buen número de reclamos que no han sido aún fallados, donde aún no se ha dictado sentencia. Y presidente, a mí cuando me preguntan cuál es la diferencia de lo que nosotros estamos haciendo a lo que fue el pasado, yo lo pongo en términos de mi propia familia, y que aquí en Boyacá era una vez lo sufrió en ese tiempo. Mi abuelo era un godito y vivía en un pueblo liberal. Y a mi abuelo le tocó anochecer y no amanecer. Por ese motivo, y ahí estamos hablando de la violencia bipartidista, mi mamá no tuvo herencia. Los hijos de las víctimas de este último conflicto, presidente, tienen derecho a la herencia, porque les estamos recuperando el patrimonio que les robó la guerra. Eso es lo que está ocurriendo gracias a usted, presidente. Eso es lo que yo le digo a las víctimas de despojo: esto nunca había ocurrido en el país. Nadie se había metido con esto, porque esto toca callos. Hay gente que queda muy cómoda después de la guerra. Usted ha ido conmigo a zonas muy difíciles y eso estruja, pero la justicia es mejor y eso hace más sostenible la paz. Y presidente, yo estuve hace unos días en Córdoba y ahí sí es lo que usted va a esperar de las víctimas. Un campesino me dijo que al predio lo había bautizado Los Tiempos de Santos. Entonces, ellos van a tener derecho a herencia. Y presidente, muchos predios de este país se van a llamar Los Tiempos de Santos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pero espero que sean los santos del cielo, no los de la tierra, que somos malísimos. Muy bien, ministro Enrique Gil, usted que es el rector de toda la parte judicial de este país y que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo para garantizar el acceso de los colombianos a la propiedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué más estamos haciendo? Si nos ratifican lo importante que es esto, porque resuelve un problema que la magistrada estaba
estaba mencionando, usted dice que con este decreto ya esas dudas quedan resueltas y eso lo que hace es hacer más expedito el proceso de acceso a la propiedad formal de la tierra. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Sí, este decreto tiene una virtud que es muy importante y es desvanecer la presunción de baldíos y va a permitir la generación de actos administrativos que permiten a los jueces desde el punto de vista probatorio por prescripción adquisitiva dar la titularidad de cada uno de los predios a todos los campesinos. Pero yo quiero destacar, señor presidente, algo que es muy importante que se ha venido haciendo en su gobierno y es una verdadera revolución de regularización o titularización de la tierra. Vemos que las formas en que nuestros campesinos han tenido la tierra es una forma precaria, porque no son titulares. Y entonces a través de toda una política de regularización y titularización se están dando a los campesinos los instrumentos formales y materiales de ser propietarios de la tierra. Un aspecto importante, hemos entregado más de 60.000 titulaciones en lo que va de su gobierno, señor presidente, inclusive no solo en lo rural, sino en lo urbano. Hay paradojas como estas, escuelas, edificios, alcaldías que no tienen siquiera escritura y no se sabe de quiénes son. Todas esas situaciones en muchos pueblos, escuelas, colegios y en lo rural, estamos regularizando la titularidad de la tierra. Por eso es una revolución en el sentido de formalizar la tierra, dar seriedad y dar certeza sobre los derechos. La política del ministerio, siguiendo sus instrucciones y del gobierno en esta materia, es precisamente formalizar y regularizar la tenencia de la tierra para permitir precisamente el respeto a la propiedad privada y que los campesinos en particular tengan hoy, lo que ha dicho el señor presidente, la certeza de que podrán dejar a sus hijos, de que podrán disponer de su predio y de que son propietarios y no meros tenedores o poseedores. Todo eso lo venimos adelantando bajo sus instrucciones, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Y el ministro de Agricultura encargado, Samuel Zambrano, ¿cómo estamos respaldando este proceso de acceso a la tierra y qué nos puede agregar usted de parte del ministerio a todo este engranaje que se está creando y poniendo en marcha? Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Presidente, el acceso a tierras y la formalización no es exitosa si no se cuenta con acceso a bienes públicos rurales y con proyectos productivos competitivos. Usted también creó, señor presidente, la Agencia de Desarrollo Rural como complemento a la política de tierras. En estos 7 años, señor presidente, de su mandato, se han sembrado más de 2 millones nuevas de hectáreas, de las cuales 120.000 cuentan con distritos de riego y drenaje, y de esas 2 millones de hectáreas ha permitido generar más de 6 millones de toneladas adicionales de alimentos para los colombianos. Adicionalmente, señor presidente, a través de financiamiento para el sector rural, se han otorgado más de 65 billones de pesos para 2.5 millones de colombianos rurales. Y ello complementado con los proyectos productivos que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural, que en este año, señor presidente, ha dispuesto de 260.000 millones para desarrollar proyectos productivos en más de 19 cadenas productivas en 28 departamentos del país, para beneficio de más de 25.000 productores agropecuarios. Pero no solamente eso, señor presidente, sino que en vivienda de interés social rural se han entregado en su mandato más de 95.000 soluciones de vivienda por más de 2.2 billones de pesos para 952 municipios del país, que han beneficiado a más de 130.000 hogares rurales, señor presidente, con vivienda de interés social rural, digna, ampliada, en mejores condiciones, con el subsidio que se duplicó, con el área también que se duplicó para tener una vivienda digna en el sector rural colombiano. Y presidente, déjeme decirle que la cifra del DANE también de la semana anterior reportó que en el sector rural colombiano 1.300.000 personas salieron de la pobreza rural, es decir,
que la pobreza rural se redujo 17 puntos porcentuales, más que en el sector urbano, cerrando esa brecha urbano-rural que era una de sus metas desde el comienzo de su mandato, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Mi vida profesional la comencé defendiendo un producto emblema de nuestra agricultura, que es el café. Yo comencé, mi primer puesto fue en Chinchiná, en Caldas, trabajando con la Federación Nacional de Cafeteros. Desde entonces he venido defendiendo el café en todas partes, en la Organización Internacional del Café, en los mercados que compran el café colombiano y al cafetero colombiano. Nunca he tenido una mata de café, pero siempre he dicho, lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Lo que es bueno para el campo colombiano es bueno para toda Colombia. Y el futuro de Colombia, el futuro en los próximos años, décadas, va a estar más que todo en el campo colombiano. Y el proceso de paz era una condición necesaria para que el campo despegara después de 200 años de abandono. Porque el abandono del campo colombiano no es de estos últimos años o estas últimas décadas. El abandono comenzó hace siglos, desde la época de nuestra independencia, y ahí comenzaron a abrirse las brechas y la pobreza a concentrarse en el campo. Y por eso, si queremos ser un país más equitativo, tenemos que ponerle más atención al campo, y eso es lo que hemos querido hacer en este gobierno. Y uno tiene que ponerle atención al campo en diferentes formas y diferentes frentes, consiguiéndole mercados a los productos agropecuarios, ayudándole al campesino a producir de forma más eficiente. Como decía el ministro encargado, llevándole bienes públicos a los campesinos, a los agricultores, carreteras, colegios, hospitales. Y también hay que volverlos más competitivos. Y aquí la formalización es también una condición necesaria para ser productivo. La última vez que estuve en Boyacá fue hace un par de semanas. ¿Hace cuánto, gobernador? 3 semanas. Aquí en la cervecería, en Tibasosa. Allá en Tibasosa. ¿Y por qué vine a Tibasosa hace 3 semanas? Porque hace 4 años, por allá en Suiza, le dije al dueño de la cervecera, le dije, mire, yo sí no entiendo y yo quiero que hagamos un propósito común. ¿Cómo así que Bavaria importa toda la cebada? Si es que nosotros podemos producir cebada. Entonces me dijo, sí, ustedes pueden producir cebada, pero no producen la cebada con la calidad y la regularidad que la necesita la fábrica. Y le dije, ¿por qué no nos empeñamos en producir esa cebada? Y poco a poco vamos aumentando las compras de las cebadas locales y ponemos a Boyacá y a Cundinamarca a producir la cebada para que Bavaria no tenga que importar una sola tonelada de cebada. Y me dijo, listo, y ya comenzamos. Ya, ahí hace 3 semanas me dijeron, mire, ya logramos exactamente la semilla que necesitábamos y la forma de producir la cebada, de cosecharla, y ahí me mostraron todos los ingredientes, la maquinaria que necesitaba, y espero que en pocos años toda la cebada que consume Bavaria sea producida en Boyacá y en Cundinamarca. Tuve otra experiencia. Estaba en mi oficina en Bogotá porque íbamos a inaugurar una gran fábrica, un centro logístico allá en Palmira, en el Valle del Cauca, una empresa muy grande, mundial, que es la dueña de la salsa de tomate Fruco, esa que se toma uno
se come uno todos los días con sus papitas o lo que sea, una salsa de tomate fruco, y le dije, bueno, ¿y de qué parte de Colombia son los tomates de la salsa de tomate fruco? Digo, no, todos vienen de Chile. Dije, ¿cómo? Sí, todos vienen de Chile. ¿Y cómo no es posible? ¿Y por qué no compran tomates colombianos? La misma respuesta, porque no hay la calidad, porque no les han enseñado a los campesinos colombianos a producir el tomate que se necesita para la salsa de tomate fruco. Y también le dije, mire, si usted quiere permanecer en Colombia y tener un mejor futuro y ser bien amigo del gobierno, nos vamos a proponer que el tomate que usted utiliza no solamente comience a usar el tomate colombiano, sino que en la salsa de tomate de otros países usen tomate colombiano, porque el tomate colombiano, la tierra colombiana es la mejor para poder producir tomate. Y me dijo, bien, y ya estamos produciendo el tomate que se necesita para la salsa de tomate, y en poco tiempo vamos a comenzar a exportar ese tomate. Otro producto. Estaba yo con el presidente Obama allá en Washington, en Estados Unidos, y me invitó a almorzar allá en la Casa Blanca y me dio de entrada un aguacate. Y le dije, presidente, espero que este aguacate sea colombiano, porque yo les había prometido a todos los campesinos de los Montes de María, allá en el departamento de Bolívar, que allá son grandes productores de aguacate, que esos aguacates con La Paz los íbamos a poder exportar a los supermercados en Estados Unidos. Entonces le dije al presidente Obama, espero que este aguacate no sea colombiano. Y entonces se sorprendió con la pregunta y mandó llamar a alguien y dijo, ¿de dónde es este aguacate? Ya vengo, señor presidente. Este aguacate es de México. Entonces dije, no, ¿cómo va a ser posible, presidente Obama? Usted lo que tiene es que comprar aguacate. Usted que está apoyando la paz, porque estábamos hablando del proceso de paz, y le conté la anécdota con los campesinos de los Montes de María que sufrieron muchísimo el conflicto. Dice, tenemos que poder exportar a Estados Unidos. Resulta que el aguacate que les gusta a los gringos se llama el aguacate Hass, que es más pequeño. Entonces comencé yo a decir, bueno, ¿y nosotros podemos producir aguacate Hass? Y alguien me dice, ¿cómo que si podemos producir? Tenemos la mejor tierra y tenemos una ventaja comparativa, que es que Colombia tiene cosecha todo el año, México no tiene todo el año. Y los otros países que suministran el aguacate a Estados Unidos, que además es un producto que está de moda, el consumo del aguacate en Estados Unidos y en el mundo entero está subiendo a pasos agigantados porque es muy saludable, es lo que dicen los médicos. Entonces nos propusimos poder exportar el aguacate Hass y fui yo personalmente, porque me producía mucha satisfacción, el primer contenedor que salió de aguacate Hass hacia Estados Unidos, y allá lo recibieron, y vamos a inundar a Estados Unidos de aguacate Hass. Les cuento estas tres anécdotas porque esto que sucedió hoy, de ir a formalizar, aquí en Boyacá hay minifundio, pero el minifundio también puede ser muy productivo. Y lo que decía el ministro, con esta formalización, con lo que estamos haciendo, el propósito es que las familias campesinas tengan mejores ingresos. ¿Y cuántas familias no se han beneficiado ya? Que se lo han triplicado o cuadruplicado simplemente porque van los técnicos a decirle, mire, esta tierrita, mejor produzca uchuvas o mejor produzca tomate o de pronto aquí unos limones, que es lo que más le puede rentar. Le hacen el estudio, le dan
la asistencia técnica y ahora con la propiedad pues les pueden dar el crédito necesario y así es como progresa el campo. Por eso para mí es tan importante que podamos seguir formalizando la tierra, una condición necesaria, podamos seguir construyendo la paz, otra condición necesaria, y podamos seguir también construyendo carreteras, esta revolución de la infraestructura, para que el campo colombiano por fin despegue y nos podamos convertir en una despensa del mundo. Y les digo eso porque también por experiencia propia, aquí estuvo el primer ministro de la China, y yo le decía, primer ministro, y ese interés de la China en América Latina y en Colombia, y me decía, es que nosotros somos muchos chinos y estamos preocupados porque nosotros solamente producimos menos del 60% de lo que consumimos y allá estamos creciendo, y está creciendo la población en la India, y está creciendo la población en Indonesia, y no sabemos de dónde va a venir los alimentos para alimentar estos chinos que están naciendo y que van a nacer más y más en el futuro. Y aquí en América Latina y aquí en Colombia es donde vemos que hay un potencial. Es decir, ahí está el plato servido. Hay que aprovecharlo, pero necesitamos crear las condiciones y las estamos creando. Y yo espero que la persona que me suceda en la presidencia construya sobre lo construido, porque hemos ya avanzado bastante, nos falta muchísimo por avanzar, soy el primero en reconocerlo. Sí, hemos bajado la pobreza en más de 5.100.000 colombianos, pero todavía tenemos el 27% de los colombianos en la pobreza. Sí, hemos reducido la pobreza extrema a la mitad, pero todavía el 8% de los colombianos viven en pobreza extrema, en un país que es rico, eso no hay derecho. Y sí, hemos hecho muchísimo en otros frentes, pero nos falta mucho por hacer. Pero en la parte agropecuaria, en la parte del campo, ya logramos la paz en el campo y estamos logrando la formalización. Yo espero que quien me suceda le siga dando al campo la importancia que tiene, le siga impulsando las siembras como las hemos impulsado nosotros. ¿Cuánto hemos sembrado nosotros en el último año, últimos 2 años? 1.150.000, más de 1 millón de hectáreas que hemos aumentado. Y tenemos que poner a producir el campo en forma más eficiente. La ganadería silvopastoril, por ejemplo, que le aumenta los ingresos al ganadero en 3, 4, 5 veces y reduce el terreno que tiene que dedicarle a su ganado. En fin, hay mucho por hacer todavía y si queremos un buen futuro, tenemos que invertir en el campo. Por eso, qué bueno poder estar aquí en Sogamoso, en la tierra de mis ancestros, en la tierra de su papá, ¿no? Su abuelo era godo, el mío era liberal. No, había una… el mío era liberal. Pero ya somos amigos, ya estamos luchando por una causa, que es la causa de Colombia. ¡Que viva Boyacá! ¡Que viva Sogamoso! Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente. Como usted lo ha manifestado, normas de esta naturaleza permiten la construcción de un nuevo país. Señor alcalde de Sogamoso, Sandro Néstor Condía. Presidente, muchas gracias por darme el privilegio de dirigir estas cortas palabras, pero muy sentidas, de gratitud para con usted, para con su gobierno. A los señores ministros que le acompañan, un saludo muy especial, al señor gobernador, al señor superintendente, muchas gracias por hacer presencia en Sogamoso. Desde hace varias semanas ya hace presencia la superintendencia recorriendo el campo de nuestro querido Sogamoso, conociendo la realidad de la titularidad de los predios de nuestros campesinos.
Saludo de manera muy especial también a los alcaldes de varios municipios de la provincia que nos acompañan, el señor alcalde de Tunja, nuestra capital, a los honorables concejales y a todo este maravilloso público, presidente, que hoy vino a saludarle y a decirle gracias, presidente. Gracias por ese legado que queda marcado para la historia, esa paz tan anhelada por todos los colombianos. Y de verdad sabemos, presidente, que no fue una lucha fácil y que hay mucho camino por recorrer para consolidar la paz. Pero yo como colombiano, como sogamoseño, como boyacense, en lo personal le digo, presidente, muchas gracias por haberle dejado ese camino de paz a los colombianos, por haberle permitido hoy a los boyacenses, a los campesinos, que puedan volver a sus tierras, a su parcela, que hoy sean propietarios y que le demos esa mano a los campesinos para que consolidemos la paz, para que, como usted lo acaba de decir, presidente, el futuro del país y la consolidación de la paz está en el campo. Así que para todos los campesinos hoy que nos vinieron a acompañar, muchas gracias por su comportamiento, por su respaldo, a todos los ciudadanos que entendemos que sin campo no hay progreso. Sin campo no hay vida, porque en el campo está el agua, están los alimentos. Todos los ciudadanos de Sogamoso y los boyacenses reconocemos la gran virtud que merecen hoy los campesinos de ser reconocida. Presidente, este decreto de verdad que lo agradecemos todos los colombianos. Y quiero agradecerle, presidente, que ha permitido que sea en Boyacá y sea en Sogamoso. Boyacá, cuna de la libertad; Sogamoso, ciudad del sol; tierra muisca, los muisca, cultura de paz, cultura defensora del agua, del medio ambiente. De verdad que es un privilegio tenerlo aquí, presidente, para decirle sencillamente, pero con mucha humildad, con mucho corazón, gracias, señor presidente, por haber sacado este importante decreto que coloca a los campesinos en un camino muy corto, gratuito, a ser propietarios, a ser gestores de paz, a ser ciudadanos de bien, a proponer de manera contundente, ya con más seguridad jurídica, el progreso, la productividad de nuestro campo. Decirle, presidente, que Sogamoso está agradecido por muchas cosas y no puedo dejar pasar este momento. Son más de 83.000 millones de pesos en inversión de malla vial a través del proyecto Movilidad Sogamoso. Más de 37.000 millones para 8 colegios que se están construyendo en Sogamoso, presidente. Convenio con Prosperidad Social para infraestructura vial, para infraestructura recreodeportiva por el orden de 19.000 millones, proyectos que hoy están culminados y que espero que ojalá cuando el señor superintendente nos dé ese maravilloso avance en Sogamoso, tener la presencia, la grata presencia suya, presidente, para poder inaugurar esas obras y decirle a Sogamoso, a Boyacá, que estamos cumpliendo y que cuenta con un aliado, presidente, no solamente de su política de gobierno, sino de su filosofía como hombre de paz, y que nos sentimos orgullosos que hoy tengamos al Nobel de Paz en Sogamoso. Es un orgullo tener al Nobel de Paz en Sogamoso. Martes Santo, 27 de marzo, hace 2 años se estaba celebrando el convenio con la ministra Gina Parodi para 11 colegios, de los cuales logramos cerrar financieramente 8. Así que esos martes santos… Pero vamos a ver si podemos el 9º. ¿Sabe por qué? Porque una ley que el Congreso de la República aprobó, el doctor Londoño, María Izquierdo la impulsó bastante porque mi papá quería mucho a María. Entonces esa ley dice que hay que construir un colegio en Sogamoso. Entonces vamos… Gracias, presidente. Gracias, gracias, presidente. Mire, nos la hemos jugado por la educación. Son más de 40.000 millones en infraestructura educativa con los recursos que ha aportado el municipio de Sogamoso. Tenemos fondo Pilo con recursos propios de Sogamoso. Tenemos un gran convenio con la Fundación Merani para llevar a Sogamoso la más educada del país. Usted quiere a Colombia la más educada de Latinoamérica y Sogamoso va a ser la más educada del país. Buen alcalde, buen alcalde. Y quiero decirle, presidente, que gracias por escuchar a esta gran amiga de Sogamoso, a la doctora María, quien ha sido una aliada, una persona muy importante en esta gestión que hemos adelantado.
Y bueno, muchas cosas quisiera contarle, presidente. Tenemos un proyecto que no es por el impacto económico, pero sí queremos resaltar el gran legado de paz de la cultura precolombina. Estamos programando para que en las fiestas julianas realicemos el primer festival colombiano de culturas precolombinas, esas culturas de paz que estaban antes de la llegada de la conquista. Y queremos que en octubre nos permita, presidente, y nos acompañe para que a través del Ministerio de Cultura nos permita hacer el primer Festival Internacional Latinoamericano de Culturas Precolombinas, porque hay que resaltar la paz desde nuestros ancestros, porque ellos eran una cultura de paz. Presidente, estoy feliz y agradecido, mil gracias. Dios lo bendiga, presidente. A ustedes, gracias. Gracias. Ahora, gracias, alcalde. Usted sabe que lo hacemos con mucho cariño. La verdad es que Sogamoso, de ningún gobierno había recibido tantos recursos, tanta inversión como lo que ha hecho mi gobierno. Lo he hecho porque es que el amor en la política se demuestra con presupuesto. Entonces, por eso el amor con Sogamoso. Mire, pero quiero pedirle a nuestro querido gobernador que diga unas palabras. Nairo, otra vez en el podio, ¿no? Esta semana, y además hoy ¿cuánto vamos a quedar, gobernador, con Australia? 2-1. Yo digo 3-1. Bueno. Bueno, un cordial y caluroso saludo, señor presidente, a todos nuestros queridos campesinos, que son hoy ellos los protagonistas de este día tan importante. Saludarlos, saludar de manera muy especial, por supuesto, a los ministros, a los directores de las agencias, a Miguel, que ha venido trabajando en Boyacá también muy importante, a nuestra fuerza pública, presidente, que gracias a ellos tuvimos las elecciones más tranquilas de la historia de Boyacá y por primera vez en la historia no se tuvo que mover ni una sola mesa del puesto de votación. Yo creo que le demos un aplauso muy fuerte a nuestras fuerzas militares, que hacen un extraordinario trabajo acá. A los congresistas electos, a César, a Wilmer, a Jorge Eduardo, qué bueno este día, presidente, y qué bueno que el exministro de Justicia esté acá, porque este es un sueño de muchos años. Yo le entregaba ahorita un café que viene desde Labranza Grande, es de una tienda acá en la Plaza de la Villa que se llama Manta Real. Con los cafeteros, su merced que es cafetero, hemos venido trabajando mucho y hemos recuperado esa vocación cafetera que Boyacá había perdido. Boyacá hace 50 años era el mayor exportador de café en todo Colombia y hoy estamos de nuevo exportando café. Ya tenemos café en Estados Unidos, en Europa, y con ellos se presentaba un problema muy grave y era el tema de la falsa tradición. Digamos, yo he sufrido en carne propia, presidente, lo que es que el gobierno quiera hacer algo por ellos, pero no se puede hacer por el tema de la falsa tradición. Y por eso creo que la doctora María y la magistrada María también, que han sido insistentes con este tema, es un tema trascendental y creo que hoy es un día muy importante, presidente, para Colombia, no solo para Boyacá, y qué bueno que haya venido a Boyacá a firmar este decreto. Con el señor senador veníamos hablando en el camino que el primer proyecto de ley que él va a radicar el 20 de julio, o creo que antes, porque creo que entra la otra semana senador de la República por la renuncia de otra senadora, es el de titulación automática, que se pueda hacer saneamiento automático para evitar todo ese trámite tan difícil. Pero sin duda este decreto avanza. Boyacá tiene 270.000 predios en falsa tradición, que avanzar en los primeros 1.200, como se ha comprometido el superintendente, yo estaré muy feliz acá, presidente, que usted venga. Y esta es una gran oportunidad también para, presidente, darle las gracias por los recursos a Sogamoso. Pocos lo saben y no se dice mucho, porque al presidente le echan el agua sucia, pero no las cosas buenas, y era una costumbre, desafortunadamente. Pero pocos saben que los recursos de movilidad Sogamoso no son del departamento, no son de la gobernación, sino son del gobierno nacional del presidente Santos. Usted fue el que los dirigió a este departamento. Nosotros llegamos con el alcalde 63.000 millones de pesos, que cambiamos algunas destinaciones con el director de Envías, que como le dije es extraordinario, y él vino la semana pasada y se fue feliz, porque vemos que la séptima ya está casi terminada. La séptima es una vía muy importante que va hacia el llano, una vía que está terrible, la 20, con recursos del Bicentenario. Usted, presidente, nos dejó unos recursos para hacer el intercambiador vial, 11.000 millones de pesos, nuestro gobierno está invirtiendo 10.000, es decir, en movilidad en estos años de su gobierno, con nuestro gobierno y la alcaldía de Sogamoso, con quien también estamos trabajando de la mano,
vamos a invertir más o menos 98.000 millones de pesos. Eso, presidente, haciendo un balance rápido, es lo que se ha invertido en los últimos 73 años en Sogamoso. Es decir, sin duda usted es el presidente que más ha invertido en Sogamoso. Hemos hablado de otros temas, la ciclorruta hacia Isa, el tema del estadio, que esperamos que estos 4 meses se alarguen lo que más se pueda, porque yo lo digo con alegría. Hemos respaldado la paz, hemos sido jugados con el proceso, con usted, presidente, con cariño, con aprecio y admiración, y usted también le ha devuelto a nuestra confianza recursos y esperamos que en estos 4 meses se pueda hacer mucho más. Está aquí el alcalde de Tunja, presidente, no puedo dejar de decirlo, el presidente del Consejo de Tunja. Tenemos un problema con el Agustín Codazzi, que ya se lo comenté aquí a nuestro querido Juan Felipe, que esperamos conversarlo, porque en Tibasosa, donde usted vino, allá un señor campesino se le aumentó el predial en el 700%, porque la cochera la contaron donde pone los marranitos como construcción. Ahí hay que afinar unos temas que esperamos usted los escuche y creo que siempre que el presidente venga a Boyacá es una gran alegría. Presidente, usted, como le dije en Armenia, se lo dije allá enfrente de todos esos paisas, hoy se lo digo enfrente acá a mis paisanos. Usted, presidente, es el presidente que más le han vertido a Boyacá en su historia y es el presidente que, como yo le digo siempre, tiene a Boyacá en el corazón y en el presupuesto porque además es nuestro paisano. Así que, paisano, presidente, muchas gracias por las inversiones y esperamos que en estos 4 meses podamos seguir avanzando en tantos proyectos que tenemos. Gracias, gobernador. Y gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga y que vivan las Marías.